Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Tengan muy buenas noches, ya nos encontramos con el padre Eugenio Maceo, no sé si pueden abrir por favor las camaritas. Padre Eugenio, buenas noches, ¿cómo está? Nos habla el padre Eugenio de Argentina. Quiero presentarle, padre, a Magda y a Leticia, son dos jóvenes, tenemos otros jóvenes más que por ahora no han podido entrar seguramente por el trabajo y cosas que están haciendo, pero le presento a Leticia, que es abogada, y a Magda, que es comunicadora. Ellas están siempre ayudándonos en la pastoral de nuestro canal de Criterio Cristiano. Así que un saludo y le dejo la puerta como para que pueda saludar también a la gente que nos está viendo. Bueno, en primer lugar, gracias a vos, Pierre, por invitarme a Criterio Cristiano. Me encanta el canal, lo estuve viendo, me parece una obra maravillosa y te felicito a vos y a tus colaboradores por lo que haces. Bueno, y muchas gracias por invitarme a hablar de un tema tan hermoso como es la ortodoxia. Sí, así que estoy a tus órdenes, tú dirás. Y yo sé que digamos, te gusta mucho hablar de esto porque es un tema muy interesante y además porque tú lo has vivido en carne propia, ¿cierto? Has vivido digamos, en un lugar donde has estado en un ambiente, ¿cierto? Donde ha estado la Iglesia Ortodoxa. Pero antes de hablar acerca de eso, quiero un poco contarle a la gente que el padre Eugenio también es un sacerdote que trabaja en las redes sociales. Entonces, quiero que hablemos un segundo acerca del canal que el padre va llevando, que es él es el encargado, el director de un canal en YouTube que se llama El Tesoro de la Isla Producciones. Padre, explícanos un poco acerca de este canal, qué es lo que, a qué se dedica, qué cosa hace, cómo trabaja en la evangelización. Bien, gracias por la pregunta, porque hoy es mi actividad principal. Me dedico plenamente a la difusión mediante las redes sociales de todo tipo de contenido útil. No es un canal estrictamente religioso, pero la idea es que la religión atraviese todos los temas que tratamos. Se llama El Tesoro de la Isla porque entiendo que el tesoro más grande que tenemos en el mundo son las personas. Y yo en mi canal lo que hago es entrevistar a personas que para mí son o encierran un tesoro de conocimiento, de experiencia, de vida, de arte, de historia, de filosofía, de teología, de economía, de política. Es un canal muy amplio en cuanto a la temática y fundamentalmente mi tarea es la de dar a conocer a la gente el tesoro que nos rodea, ¿no? Porque muchas de estas personas no son conocidas, no son reconocidas y realmente se lo merecen porque tienen digamos, un gran mérito o tienen mucho conocimiento que es muy interesante. Es principalmente un canal entonces de YouTube y después tiene otras plataformas para poder compartir esos contenidos. Sí, la plataforma base, madre, es YouTube. Nosotros grabamos ahora virtualmente, usamos el Zoom o el Skype. Tengo una persona dedicada full a esta tarea de edición y que me parece muy lindo porque él ilustra las grabaciones con fotografías, con ilustraciones, lo cual enriquece, me parece a mí, el diseño, ¿no? La forma en que uno llega a la gente. Después se sube a YouTube en diversas listas de reproducción y después se comparte en Facebook y mediante WhatsApp también, ¿no? Qué bueno. Hoy el esquema es ese. Yo te felicito, padre Eugenio, por esa iniciativa, es una cosa realmente fantástica, me parece maravilloso.
Padre Eugenio, empecemos con nuestro tema, ¿sí? Acerca favor, de la sí. Iglesia Oriental, ¿no? Tú cuando Sí, nos has empezado a hablar, nos has hablado de los ortodoxos, o de los ortodoxos, o de la Iglesia Ortodoxa. Pero quisiera un sí, poquito analizar cómo es esta cuestión de la Iglesia Oriental. ¿Qué significa la Iglesia Oriental? ¿Cuál sería la diferencia con la Iglesia Católica? Si es lo mismo, si no es lo mismo. La gente aquí conoce muy poco de estas cosas y vale la pena que tenga un alcance, ¿no? Nosotros hemos ido en otros programas hablando de la Iglesia de Oriente y de la distinción entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, principalmente por temas históricos a consecuencia de Constantino y de la fundación de Constantinopla y de la extinción de Roma y cosas por el estilo. Pero quisiera que nos des un alcance más para ver esta división y después si hay subdivisiones del tema de la Iglesia Oriental y cómo ha llegado a ser lo que es hoy día. Así que, bueno, más o menos. sí, bien. Yo voy a usar fuentes ortodoxas para hablar, porque me parece a mí que como metodología es importante no ver las cosas desde afuera, sino desde adentro. Y como yo, aunque tengo un profundo amor por la Iglesia Ortodoxa, soy católico y fui educado en la Iglesia Latina, es probable que mi visión sea un poco sesgada, un poco parcializada, porque, bueno, por mi propia experiencia, ¿no? Uh-huh. Como dice Santo Tomás, que cada uno juzga según sus propias disposiciones. Entonces, sería erróneo juzgar a la Iglesia Ortodoxa con ojos católicos, latinos. Por eso yo voy a usar un libro muy recomendable de Teófano el Recluso. Teófano el Recluso es un monje del siglo XIX, muy moderno, nació en los primeros años del siglo XIX, 1807, me parece por ahí, y se convirtió en una autoridad para toda la ortodoxia. Y por eso me pareció correcto que en lugar de transmitirles mi propia percepción, transmitirles la percepción de un hombre que fue canonizado, es santo, Teófano el Recluso, y que es una autoridad para los mismos ortodoxos. Muy bien. Es a su vez un hombre muy amplio, muy cercano también a la espiritualidad católica, un hombre de gran cultura, de mucho mundo, era obispo, y entonces conocía perfectamente a la Iglesia Católica, ¿no? Y la respetaba también, porque en la Iglesia Ortodoxa o en la ortodoxia vamos a encontrar diversas actitudes hacia la Iglesia Latina. Esos a la Iglesia Católica la llaman la Iglesia Latina. Por la lengua habitual o oficial de la Iglesia Católica, que es el latín, ¿no? Uh-huh. Bien. El principio en la Iglesia Ortodoxa vas a encontrar todos los principios de la Iglesia Católica, pero dispuestos de otra forma. Es decir, tenés los 7 sacramentos, tenés una determinada estructura eclesiástica, administrativa, jerárquica, tenés la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición también, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que a diferencia de las iglesias protestantes, las fuentes de la revelación, tanto en la Iglesia Católica como en la Ortodoxia, son 2, claro. La Escritura y la Tradición. En cambio, la tradición luterana protestante afirma que hay una sola fuente, que es la Escritura, ¿no? Bueno, claro. Eso lo sabemos. Entonces, los elementos de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica son prácticamente los mismos, pero están tienen diversas prioridades, diversas formas de ver las cosas. Hay como una unidad y a su vez una diversidad, lo cual no es sorprendente, porque si vos agarrás, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, una carta de San Pablo y el Evangelio de San Juan, vas a ver que la diversidad es enorme. San Pablo, por ejemplo, no habla del logos, claro. Del logos del que habla en el principio del verbo, ¿no? Claro. San Juan. Y San Juan no habla, por ejemplo, de estos aspectos, digamos, jurídicos de la redención, del cual acentúa San Pablo, ¿no? O sea,
Para un observador un poco ilustrado, podría pensar que San Juan, el Evangelio de San Juan y la Carta de San Pablo pertenecen a religiones distintas. Después uno se da cuenta que hay una unidad profunda, pero su forma de hablar, su forma de exponer el misterio de Cristo, de acentuar algunos aspectos, es tan distinta que, te vuelvo a repetir, uno podría decir, bueno, está la iglesia juanina y la iglesia paulina. En realidad es la misma iglesia, Claro. pero bueno, de eso se trata, ¿no? Por eso en la iglesia tenemos que reconocer dos cosas que son conciliables difícilmente, que es la unidad y la diversidad. Eso es fundamental para entender la ortodoxia y el catolicismo y la relación entre ambos. La unidad y la diversidad. ¿Hay diversidad? Sí, hay una enorme diversidad, como la hubo siempre en la iglesia, desde los principios del Evangelio. Ya te digo estos dos ejemplos que son clarísimos, pero hay otros ejemplos. Cuando pasando los siglos, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, esa diversidad va aumentando. Claro. Porque el Evangelio va penetrando culturas diversas. Grecia, Roma, Egipto, obviamente, en primer lugar, el pueblo elegido, Israel, ¿no? Y ya encontramos en la carta de San Pablo una gran dificultad de conciliar, por ejemplo, a los cristianos que vienen de la sinagoga con los cristianos que vienen del paganismo. De eso habla San Pablo muchas veces, con mucha angustia, porque unos creen que tienen que circuncidarse, ¿no? Claro. Los que vienen y otros creen que esto, qué sé yo. Entonces hay un gran conflicto dentro de la iglesia. La unidad viene de Dios, el conflicto viene de los hombres. Es cierto, es cierto. El conflicto viene de los hombres por no entender, por no aceptar la diversidad, ¿no? Y entonces esto que sucede en la época de San Pablo va sucediendo después posteriormente y se va aumentando hasta llegar, lamentablemente, al cisma, que la data oficial es el 1054, siglo XI, cuando el patriarca de Constantinopla y el Papa, o mejor dicho, el representante del Papa, se anatematizan mutuamente, se expulsan de la iglesia. Perdón, Esa padre, es la data. Sí. te corto un segundo. Sí. Vos te interrumpime siempre porque yo Perfecto. me distraigo, hablo y puedo... Perfecto, perfecto. Quiero hacer una pregunta y después Magda ve viendo si la gente está haciendo preguntas. Leticia, si tienes alguna pregunta también, por favor, ¿ya? A ver, una cosa que quiero preguntar, porque es muy claro lo que has afirmado, la diversidad y la unidad, ¿no? La diversidad que se da por las distintos lugares donde el Evangelio penetra, y la unidad que viene de Dios, viene del Espíritu Santo, viene del querer de Jesucristo, y la diversidad que es de los hombres, ¿cierto? El mismo Pentecostés nos habla de la diversidad de lenguas, ¿no? Y la diversidad de lenguas habla de la diversidad de culturas, a donde el Evangelio tiene que penetrar. Pero esa diversidad no se puede generar después en dispersión. O sea, esa diversidad no sería mejor que todos vivamos en una igualdad, porque esa diversidad produce grandes diferencias y a veces diferencias muy grandes que podrían generar estas cosas como el gran cisma de Oriente que acabas de mencionar. Pregunto eso como para que más o menos... Sí, es una buena pregunta. A ver, la diversidad viene de Dios. Lo que no viene de Dios es el conflicto. Tanto la unidad como la diversidad proceden de Dios. Solamente salí mañana a Arequipa y vas a ver la diversidad de la naturaleza. La diversidad de las montañas, de las nubes, de las aves, de las personas. O sea, Dios creó el mundo único, uno y diverso. Perfecto. Y la iglesia es también creación de Dios y es una y diversa. Por eso hay que aceptar la diversidad como un don de Dios. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, traía la comparación de los pulmones. Él decía que la iglesia respira con dos pulmones, el oriental y el occidental, refiriéndose a la ortodoxia y al catolicismo, ¿no? Y entonces no se puede decir que sería mejor que haya un pulmón, sino que lo mejor es que haya dos pulmones. Bueno, y así la diversidad es una forma de riqueza. La diversidad de dones, por ejemplo, ¿no? De las que habla San Pablo, el don de hacer milagros, el don de profecías, el don de la fe, el don esto y lo otro,
decir, hay diversidad de dones, ¿no? Ahora bien, lo que el hombre hace es entender lo complementario como opuesto. Lo que nosotros hacemos es entender lo complementario como opuesto. A la mujer opuesta al hombre. Claro. O el hombre opuesto a la mujer, ¿no? Bueno, ese es el pecado, ¿no? El pecado consiste en no entender lo complementario como riqueza, sino como oposición, que uno tiene que suprimir el otro polo, ¿no? En realidad la diversidad es una forma de polaridad que da a la vida. Imagínate que si fuéramos todos varones en el mundo, sería aburrido, ¿no? Sin mujeres. Y si fueran todas mujeres, bueno, sería imposible. Pero en la iglesia sucede exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora bien, nosotros desde nuestra miseria no entendemos esto y somos celosos, egoístas, y por eso se produce los cismas. Y el caso del cisma de la Iglesia Oriental no es una excepción. Es un problema del pecado humano que entra en la Iglesia, ¿no? Y que la destruye la unidad. Bien. En el caso en particular, la diversidad es una riqueza porque no hay herejía. Cuando uno dice esta diversidad es mala es porque uno quiere mezclar el bien y el mal, ¿no? Obviamente no se trata de eso, sino se trata de la diversidad entre San Pablo y San Juan, por ejemplo, ¿no? Santo Tomás, San Agustín, San Basilio Magno y San Gregorio y San Atanasio. La ortodoxia es muy afín a los santos padres. Para ello, la tradición está expresada en la patrística. Claro. Los santos padres son varones santos que defendieron la sana doctrina, porque ortodoxia significa la recta doctrina, ¿no? El término orto significa precisamente lo correcto, ¿no? Ortodoncia, ortopraxis, ¿no? Etcétera, la forma correcta, bueno, y doxa es doctrina, la sana doctrina. La ortodoxia es la sana doctrina. Y la sana doctrina en la ortodoxia es considerada, formulada en la revelación escrita en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento y en la formulación de los 7 primeros concilios universales. La ortodoxia ya no reconoce los posteriores concilios después del cisma. Considera que la doctrina cristiana ya fue formulada íntegramente, la dogmática cristiana, digamos, ¿no? En contra de las herejías, que es lo opuesto a la ortodoxia, en los grandes concilios universales, que son 7, ¿no? Bien, sí, yo pregunto... Sí, interrumpime, perfecto, por favor. Perfecto, sí. Yo pregunto otra cosita más. A ver, chicas, a ver si es que tienen preguntitas, por favor. Sí, Leticia, te escuchamos. Estás con el micrófono apagado. Sí, padre, buenas noches. Un gusto tenerlo aquí en Criterio Cristiano. Quisiera preguntarle, a su parecer, ¿cuál es la diferencia más saltante entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Latina, Católica? Bien, gracias, Leticia, por tu pregunta. Yo empecé diciendo que tenemos los mismos elementos, la ortodoxia y el catolicismo, pero las prioridades y los acentos de estos elementos son totalmente distintos. Por ejemplo, acerca de la autoridad eclesiástica, ¿no? Nosotros tenemos el Papa, ¿no? como cabeza visible de la Iglesia, ¿sí? Y para nosotros es muy importante que exista el Papa y el papado lo que dice el Papa. En la ortodoxia, en cambio, se privilegia la autoridad no formal, la autoridad espiritual, vale decir, el monje. El monje que el ortodoxo se acerca a preguntarle algo concreto. ¿Qué debo hacer para salvarme? La autoridad en la ortodoxia es fundamentalmente la autoridad del monje o del santo que te ayuda a vos en tu vida concreta, a realizar el camino de la salvación. Y entonces el ortodoxo no, aunque acepta la autoridad del obispo, obviamente, y del patriarca y del sínodo, porque la Iglesia Ortodoxa también tiene su estructura administrativa, no significa demasiado para una persona ortodoxa. Es decir, la autoridad informal
mejor dicho, espiritual, interior, es más importante que la autoridad exterior de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Ahora bien, dicho esto, se puede hablar de la diferencia entre la estructura jerárquica católica y la ortodoxia. Las iglesias ortodoxas tienen otra estructura, pero lo más importante es esto, que para el ortodoxo, esté o no unido al Papa, el Papa representa, bueno, una autoridad exterior, pero no la autoridad interior del santo, ¿no? Hay un libro que también es fuente de la, de la devoción ortodoxa, titulado El peregrino ruso, cartas o relatos de un peregrino ruso, muy conocido. Bueno, sí. El peregrino ruso nunca menciona un obispo o el patriarca, nada, porque en el fondo está fuera de eso, de su horizonte cristiano. El horizonte cristiano del peregrino ruso es su estaries, que llaman los rusos, es su padre espiritual. Y él es el que lo va a llevar lo va guiando por el camino de la santidad, ¿no? De modo que la parte exterior de la iglesia, digamos, jurídica, la estructura nuestra, puede o no existir, no tiene mayor importancia. Yo he hablado tengo muchos amigos curas ortodoxos, y cuando sacamos estos temas, la respuesta de ellos no es si eso no, ¿qué importancia tiene? Okay. ¿Qué importa esto? ¿Qué importa? Vos el Papa, yo el patriarca. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Porque para ellos la autoridad exterior es relativamente importante. No son protestantes. El protestante la niega directamente. El ortodoxo la acepta, pero no le da la entidad que le damos los católicos a la jerarquía eclesiástica. Este es uno de los puntos que hay que entender desde adentro de la ortodoxia, porque si no vamos a discutir, por ejemplo, que el Papa sí, que el Papa no. Para ellos eso no es tan importante. Uh-huh. Lo importante no es, repito, la autoridad exterior, sino el santo, el monje generalmente, es un monje generalmente, el cual te responde a tu pregunta concreta, porque la ortodoxia siempre es concreta: ¿qué debo hacer yo para salvarme? Y él te pregunta: ¿y vos quién sos? Bueno, yo soy fulano de tal, trabajo en esto, tengo esposa, 5 hijos, qué sé yo. ¿Y cuál es tu problema? En ese diálogo se realiza, digamos, la relación del filo ortodoxo con la autoridad, ¿sí? Ahora ni sabe cómo se llama el obispo del lugar. Existe, sí, lo respeta, reza por él, pero no le cambia. ¿Se entiende? Sí. Ahora, pero sí. Pregunto, por ejemplo, bajo nuestra mirada católica latina, el Papa para nosotros es una figura sumamente importante, porque sabemos nosotros de que el que va manteniendo, ¿no?, la sana doctrina, el que confirma a los hermanos en la fe, el que marca el camino a seguir, ¿no?, en la vida de la Iglesia, es el romano pontífice, ¿no? Con Pedro y bajo Pedro la Iglesia camina, ¿cierto?, en el peregrinar por este mundo, ¿cierto? Ellos, ¿cómo entienden este asunto? Es decir, por ejemplo, ellos son ortodoxos, por tanto, en principio tienen que cuidar muchísimo la sana doctrina. Entonces, ¿cómo hacer de que se guíen de la sana doctrina si es que no tienen la autoridad que les va guiando y les va diciendo esto es así, esto no es así, cuidado con entrar en esta herejía, en este error o cosas por el estilo? Sí, en realidad, a ver, acerca del papado, la crítica de los ortodoxos es tremenda. Teófano el recluso, no. Pero generalmente los ortodoxos tienen una crítica muy ácida y muy dura contra el papado católico. Muy dura, muy dura. Y cualquier católico que decida hacerse ortodoxo, que hay casos, debe renunciar a la herejía papista. La herejía papista sos vos, yo y todos los católicos, ¿no? Claro.
Y yo me he encontrado muchas veces y he hablado muchas veces con personas con este pensamiento. Bien, nosotros tenemos que entender que el Papa, a ver, en primer lugar, es una figura que está sobredimensionada, lo digo como católico, ya como opinión mía. ¿Por qué sobredimensionada? Porque acá ahora es argentino el Papa. Y van todos los sindicalistas, los políticos, a sacarse fotos con el Papa. ¿Sí? Es decir, es como una figura que es todo y a su vez es considerada más una figura política o de lo que se llama el mundo temporal, ¿no? Y la ortodoxia ve eso con malos ojos, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la doctrina cristiana ya ha sido formulada durante los concilios ecuménicos. La dogmática cristiana fue formulada en los primeros 4 siglos y después hubo un último concilio que trató el tema de la iconografía, las imágenes religiosas. Claro. A partir de ahí ya no hubo dogmas, ni en la Iglesia Ortodoxa ni en la Católica, hasta muy después. Tenemos el Concilio de Trento, siglo XVI, pero sobre todo como reacción ante la herejía protestante. Después tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción, siglo XIX, ¿no? Y algún otro dogma de la Asunción, de la infalibilidad pontificia, otro dogma. Claro. Son 3 o 4 dogmas que fueron formulados muy posteriormente. Pero es verdad lo que dice la ortodoxia, que los dogmas cristológicos y trinitarios, y mariológicos y eclesiológicos, y todo lo relativo a la liturgia, a la vida cristiana, ya fue formulada en esos concilios. Es decir, después sí uno va sacando consecuencias, y la ortodoxia lo hace, pero no mediante concilios, sino mediante escritores, teólogos, que dicen, bueno, a ver, surge un nuevo problema, ¿cómo se aplican los principios antiguos a estos nuevos problemas, ¿no? El problema, no sé, de la cuestión obrera, ¿no? De la doctrina social de la Iglesia, o problema, no sé, de la genética, etc. Y hay mucho. Después hay concilios, porque la Iglesia Ortodoxa utiliza mucho, es más conciliar, aunque está la figura del patriarca, pero el patriarca no tiene un poder fuera del concilio. La Iglesia Católica, en cambio, nosotros consideramos que el Papa es superior al concilio. Claro que sí. En la ortodoxia no. El patriarca cumple las normas que el concilio decide. Bien. Entonces se reúne, porque en la Iglesia Ortodoxa rusa se ha reunido últimamente sínodos y concilios para tratar temas concretos, por ejemplo, de temas sociales o temas de la genética o como la manipulación genética, los temas nuestros del aborto, obviamente, y tantos otros temas, ¿no? O sea, la vida continúa, pero ya a nivel nacional, porque la Iglesia Ortodoxa, las iglesias ortodoxas, son autocéfalas, se llama. O sea, su jurisdicción coincide con la jurisdicción política de la nación. Por eso está la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia Ortodoxa ucraniana, la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Ortodoxa rumana, búlgara. Después hay metrópolis, que son, dependen de algún patriarcado porque son pequeñas iglesias. Por ejemplo, Estonia, Finlandia, no sé, Japón, ¿no? Misiones, etcétera, ¿no? Hay como diversos grados de jerarquía. La mayor jerarquía es el patriarcado. Y los patriarcas se reúnen cada tanto en concilios universales, entre patriarcas, muy raramente, pero están en permanente contacto y tienen comunión eucarística, ¿no? Un ruso puede ir a comulgar de manos de un sacerdote, por ejemplo, georgiano, o etc. En fin, de todas formas, al ortodoxo, lo que hablamos acá, no le importa mucho. Al ortodoxo, digamos, de Teófano el Recluso, lo que le importa es cómo salvarse, y cómo evitar el pecado, cómo rezar. Estas son las preguntas propias de la ortodoxia. Son preguntas concretas, no abstractas,
y que tienen su respuesta en lo que te acabo de decir, en la autoridad del santo, en los libros de estos que han dejado los santos. Ellos leen mucho a la patrística, obviamente la Sagrada Escritura, obviamente tienen la vida eucarística como nosotros, a una diferencia litúrgica, por ejemplo la comunión bajo las 2 especies, etc. Pero la vida de un ortodoxo común, fiel, devoto, es esto, ¿no? Cumplimiento de los mandamientos, no hay mucho. Perfecto. Tenemos algunas preguntas de parte de la gente, Padre Sí. Eugenio. A ver, vamos a hacerlas. Magda, por favor, si puedes leer algunas preguntitas. Sí, Padre. Buenas noches, Padre Eugenio. La gente lo Buenas. recibe con mucho cariño y de hecho está muy alegre, pero nos preguntan un montón de cosas, así que empiezo. Nos dice si podrían explicarnos un poco lo que es la autoridad espiritual, porque no se logró entender muy bien para una persona. Entonces, no sé si nos pueden. Sí, cómo no. Yo creo que es muy fácil. Es similar a la autoridad paterna de nuestros padres. ¿Qué tipo de autoridad tiene papá y mamá sobre sus hijos? No es una autoridad de carácter jurídico. Sí, jurídico también, es decir, tiene la patria potestad. Está obligado y puede obligar a su hijo a ir a la escuela o ir al médico, sí. Pero la autoridad de los padres es la autoridad del amor, del ejemplo, del cariño, del consejo. Es decir, el aspecto afectivo y de ejemplo de los padres es mucho más importante que el jurídico, ¿verdad? De modo semejante, el padre espiritual cumple la función del padre biológico, pero con un horizonte distinto. Tiene que acompañarlo en el camino de la salvación. ¿Quién es generalmente el padre espiritual? Generalmente es un monje, un hombre que tiene vida espiritual, a menos que lo intenta, que tiene experiencia, ¿no? Que ha recorrido ya cierto camino. Ahora, también puede ser un sacerdote de parroquia. En la Iglesia Ortodoxa los sacerdotes son esposados, son casados, no son célibes. Entonces, de repente, un sacerdote casado le habla de cosas a sus hijos que él también experimentó, un hombre casado, con hijos, con esposa, etc. Y después, bueno, hay una cantidad muy importante de literatura espiritual que es muy cercana al corazón de las personas ortodoxas, que son como grandes libros, grandes fuentes, donde uno puede ir reconociendo, digamos, qué es lo que Dios le dice, ¿no? Ya mencionó la Filocalia, pero hay muchos libros que son muy actuales. A ver, en Rusia, por ejemplo, los nombres de Macario, de Egipto, o el nombre, no sé, de Teófilo el recluso, ahora me olvidé de muchos, de Basilio, etc. Son personas que vivieron hace quizá 15 siglos, pero tienen una gran actualidad, son muy actuales para el ortodoxo. Él no necesita leer un autor que haya escrito ayer, un libro sobre Dios o sobre la espiritualidad. Cuanto más antiguo, mejor, más seguro. En la ortodoxia son conservadores, digamos, tiene un carácter más conservador de la fe y de las formas. Por eso en la ortodoxia no entienden, por ejemplo, que en la iglesia se toque la guitarra o que haya formas así más bien, ellos rechazan todo tipo de modernización y ayornamiento, como se decía en la época del Concilio Vaticano II. Es una actitud conservadora, porque en lo antiguo está lo mejor, en la patrística, en estos primeros siglos de martirio y de lucha contra la herejía. Fundamentalmente esas dos cosas que son muy, muy valoradas, ¿no?
los mártires cristianos y la lucha contra los herejes, donde gracias a esa lucha se forma, digamos, la sana doctrina. Perfecto. Ellos rechazan el progresismo dentro de la Iglesia. Muy bien. No sé si se... Sí, se entiende, se entiende. ¿Alguna otra Ahora, pregunta? obviamente, en la práctica hay tipos que se dicen padres espirituales y no lo son. Por eso hay una gran cantidad de literatura acerca de la falsa paternidad, de los falsos padres, de los falsos profetas, ¿no? Generalmente el padre espiritual es un hombre humilde que ha atravesado un montón de pruebas y que no anda deseando ser pastor ni padre, sino que la gente lo busca. Es decir, eso es un tema también muy recurrente en la literatura ortodoxa. Pero, padre, a ver, pero en el común de la gente que vive actualmente en Rusia, esta figura de tener un padre espiritual, de que el cristiano normalmente para vivir su vida cristiana tiene un padre espiritual, ¿eso es algo común de la gente común y corriente? Sí, totalmente. Mira. Totalmente. Es tan común como no común entre los católicos. Mira. Es decir, la persona que toma un poco en serio la fe ortodoxa tiene un padre espiritual y le consulta acerca de su vida, si cambiar o no de trabajo, si mudarse a otra ciudad, si hacer esto o aquello. Es muy habitual. Sí, claro, decididamente, bueno, sí. Está bueno. Magda, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, padre. Justo sobre las pinturas, nos dice, ¿no? Se me ha perdido esa, pero voy por otra. ¿Un católico latino puede asistir y comulgar en una misa ortodoxa por ser también católica? ¿O no se podría por la diferencia que hay acerca del Papa? Nos pregunta Cristian. Bueno, son esas preguntas que no tienen una respuesta para mí satisfactoria, porque es una pregunta de carácter jurídico, si se puede o no se puede. En primer lugar, la Iglesia Católica reconoce la Eucaristía ortodoxa, o de la ortodoxia, de la liturgia. O sea, en la liturgia ortodoxa realmente se realiza el milagro de la Eucaristía, ¿no? Ahora, eso, precisamente son esas preguntas que responde el Padre espiritual. No son preguntas que se pueda responder desde la norma eclesiástica. Hay normas. Por ejemplo, en la Iglesia Católica hay una norma que dice que si no hay una Iglesia Católica cerca, el católico puede no solamente comulgar, sino confesarse también con un sacerdote ortodoxo. La normativa ortodoxa, en cambio, difiere. La rusa, por ejemplo, dice lo mismo. La griega, en cambio, dice que no. Los griegos ortodoxos, por ejemplo, rebautizan al católico. Si un católico quiere hacerse ortodoxo en la jurisdicción de la Iglesia griega, tiene que bautizarse. Mira. Porque no reconoce ni siquiera nuestro bautismo. En cambio, la Iglesia rusa reconoce el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Si un sacerdote católico que se hace ortodoxo, que hay bastantes casos, lo reciben como sacerdote. Por eso la práctica es distinta. Ahora, acerca de tu pregunta, ya te respondo. Hay normativa, pero la normativa no llega a responder. El que te va a responder, en el caso del ortodoxo, va a ser tu padre espiritual. Por ejemplo, vos sos un ortodoxo que vivís en Argentina y no tenés ninguna iglesia ortodoxa cercana. Bueno, acá en Buenos Aires hay, pero en otros lugares, en otras provincias no hay. Entonces tu padre espiritual te va a decir, mira, hacelo o no lo hagas, ¿no? Para eso está él. Bueno, es un buen ejemplo para darse cuenta cuál es la relación entre la autoridad formal y la autoridad informal. Claro. En la Iglesia Católica, si está prohibido, no se hace. Tal cual. No le vas a preguntar a un cura. Es
qué sé Claro. yo. Sí, en principio, bueno, el derecho canónico dice claramente de que en principio no tenemos comunicatio in sacris, ¿no? Digamos, en la liturgia, en principio no. Pero si es que hay una situación de necesidad, sabiendo la Iglesia y reconociendo de que la Iglesia ortodoxa, digamos, tiene iguales sacramentos, tiene el sacerdocio, tiene ¿no? la sucesión del orden sagrado, tiene el episcopado y la Eucaristía, aunque es en un rito distinto, es también Eucaristía. Uno como decía el padre, ¿no? Si no tiene una iglesia católica cercana de rito latino, o una iglesia católica, perdón, cercana, podría acudir a una iglesia, digamos, para no privarse del sacramento, una iglesia ortodoxa, ¿no? Pero sí, es muy distinto, se dan cuenta que el pensamiento es muy distinto, ¿no? Evidentemente es muy distinto, además, porque si bien todos venimos de un mismo bautismo, miren ustedes inclusive cómo los griegos son ya tan radicales de ni siquiera de negar inclusive el bautismo católico de la Iglesia latina, ¿no? Padre Eugenio, ¿y cuál es la razón? ¿Porque la cuestión del filioque es la razón de que niegan el bautismo católico? Bueno, qué pregunta interesante. Filioque es una expresión latina que significa y del hijo. Hay un tema dogmático de enorme dificultad y yo diría incomprensible, que es el tema de la procedencia del Espíritu Santo. En la Santísima Trinidad, que es Dios uno en tres personas, las relaciones de las personas es contemplada por los santos, ha sido revelado en la Sagrada Escritura, que el Espíritu Santo que procede del Padre, dice nuestro Señor, y esa expresión que procede del Padre, en la Iglesia ortodoxa, en la ortodoxia, se entiende generalmente como excluyente del Hijo. Entonces, el Espíritu Santo que procede del Padre, dice Cristo, les confirmará, etc. No recuerdo ahora literalmente la cita ni el lugar, pero no es difícil encontrarlo. Bien, en la Iglesia católica, en la tradición latina, se considera que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filioque. Ex patre et filioque procedens, o procede, ¿no? Bien, esa es una discusión teológica de enorme dificultad que después, digamos, en el símbolo de la fe niceno-constantinopolitano, en el texto original, se habla del Espíritu Santo que procede del Padre. Uh-huh. En la época de Carlomagno, cuando se fue formando el imperio carolingio, ¿no? El imperio romano-germánico, que empezó a ser como un polo político a Constantinopla. Bueno, esto es un tema histórico complicado. En Occidente se agregó la cláusula y del Hijo. Bien, sin consultar a los orientales. No se hizo un concilio con este propósito, sino que en forma unilateral la Iglesia latina agregó esto, por razones también relacionadas con una herejía que había surgido en España. Bien. Esto dio pie a que la ortodoxia declarara herético, o sea, fuera de la sana doctrina, herético, la inclusión de esta cláusula en el símbolo de la fe y del Hijo, ¿no? Bueno, a partir de ahí, estamos hablando del siglo IX por ahí, empezó la discusión continua, que hasta el día de hoy llega, porque yo, siglo XXI, lo he discutido en algunos casos, en Rusia, donde yo vivía, pero yo entiendo más bien que no fue la causa del cisma, sino una vocación, una justificación. Las iglesias ya estaban separadas, ya vivía cada una su propia vida. Cada una tenía un centro político-religioso distinto.
La Iglesia Ortodoxa tenía como centro la gran ciudad de Constantinopla, en la segunda Roma, donde habitaba el emperador que era heredero del emperador romano, y el patriarca. En cambio, Roma había sido destruida por los bárbaros y se estaba recomponiendo recién, gracias a la figura de Carlomagno. En fin, bueno, y entonces conservaba también el privilegio de ser la sede de Pedro, la heredera de la antigua Roma, etc. Entonces, estos dos centros políticos, que uno hablaba en griego, el otro hablaba en latín, en fin, la frontera de la Iglesia pasa por la frontera idiomática. O sea, los que hablaban en griego, los que pertenecían a la cultura griega, se quedan en la ortodoxia. Los pueblos que pertenecen a la cultura latina, se quedan con Roma. Ahí ves que no es un tema estrictamente religioso, Ajá. sino que es un tema cultural. Si fuera estrictamente religioso, hubiera sido transversal. Claro. En cambio acá, la división se realiza por una división político-geográfica y cultural, ¿no? Bueno, y entonces esto del filioque, que es un tema aparte, me parece que no vale la pena tratarlo acá, sirve sí como excusa para decir que el papismo, que somos nosotros, los católicos, cayó en la herejía del filioque. No es ninguna herejía, porque San Atanasio, que es un santo padre de la Iglesia Oriental, habla del filioque. Claro. Lo que sí quizá dicen los que estudian, yo no soy, que estuvo mal Carlomagno, porque Carlomagno era emperador. En aquella época ustedes saben que los emperadores eran los que mandaban. Claro. Los concilios ecuménicos no los organizaba el Papa, los organizaba el emperador. El emperador llamó al primer concilio ecuménico, Sí. y al segundo y al tercero. Sí, tenía el representante del Papa, pero ahí la figura central era el emperador. Bueno, Carlomagno, él en su pretensión de ser emperador del nuevo imperio latino, es decir, obliga el filioque. Y eso la ortodoxia lo ve como una forma de decir, bueno, ustedes quieren cortar solos, ¿no? ¿Por qué Claro. no nos consultaron? Están tocando el símbolo de la fe, Claro. el credo, ¿no? Claro. Eso está mal, bueno, está mal. Bueno, todo eso es lo que discuten los historiadores, ¿no? Claro, exacto, exacto. Sí, sí, es un tema muy interesante, lo filioque. Pero preguntaba si la iglesia griega, o sea, ¿a consecuencia de qué? ¿Bajo qué razón niega que la iglesia latina bautice válidamente? ¿Por qué rebautiza? No, bueno, porque al considerarnos herejes, Ah, ok, estamos fuera de la gracia. perfecto. La herejía hace que los sacramentos sean, no sean, no sé cómo, no den fruto. Claro. Digamos, te consideran que la gracia no puede habitar en un hereje. Ok, bueno, Entonces, igual hay entonces una gran diferencia dogmática, ¿no? Porque en la Iglesia Católica de rito latino, o sea, en la Iglesia Católica, nosotros sabemos que si hay un bautismo válido, por más que lo haga un hereje, el bautismo obra ex opere operato. En cambio... Bueno, sí, claro. Bueno, sí, nosotros consideramos que el bautismo, si la fórmula es correcta, si se pronuncia el nombre de la Santísima Trinidad y se utiliza el agua, el bautismo es válido. Te bautice quien te bautice. Exacto. Es decir, puede ser católico, ortodoxo, protestante o ateo. Es decir, Claro. El bautismo se realiza con la intención de bautizar, ¿no? Se supone la intención de bautizar. No, en la iglesia griega, y bueno, en las iglesias protestantes también Claro, rebautizan. claro. Consideran que el católico, Sí, tal cual. la iglesia católica es un organismo privado de la gracia divina. Claro. Sí, son bravos. Sí, terrible, ¿no? Bravos. Terrible. Bueno, pero eso es Terrible, sí. una gran diferencia y una diferencia, digamos, dogmática ya, ¿no? O sea, y también me parece Sí, porque les ha faltado el análisis, porque me parece que esto, la patrística es evidentemente, es una teología importantísima para la Iglesia Católica, para toda la Iglesia, evidentemente, para el cristianismo, es la base teológica de todas las especulaciones, pero la brillantez que tiene Santo Tomás de Aquino para explicar los dogmas de la fe, para explicarle todo el tema de la gracia, para explicar los sacramentos, para explicar la Trinidad, para explicar toda la cuestión del filioque inclusive, es algo que al escapárseles a ellos,
también entonces dejan de ver estas cosas, porque eso es un error bastante grueso, ¿no? El de la iglesia griega. Sí, a ver, ahí yo, si te contesto como ortodoxo, te voy a decir que los misterios no se explican. En la ortodoxia es mucho más fuerte lo que se llama la teología negativa que la positiva. Sí, lo escuché. Los ortodoxos insisten que no podemos saber cómo es Dios, sino en todo caso podemos saber cómo no es, ¿no? Entonces ellos insisten en lo inefable del misterio, que el misterio no se puede penetrar con la razón humana. Claro, claro. Entonces se penetra mediante otros medios que son más bien de carácter contemplativos. Claro. Ellos o ritual, utilizan ¿no? mucho las imágenes. O ritual, digo también, ¿no? La liturgia. Sí, ritual, litúrgico, la oración, ¿no? Ellos insisten que el hombre se une a Dios no mediante la teología, la especulación, sino mediante la oración. De ahí la importancia del monacato. El ortodoxo ideal es el monje. Y en Rusia, y en Grecia también, en Rusia hay una gran cantidad de monasterios contemplativos. Mira. Una gran cantidad. En cambio, bueno. en nuestros países somos más activos. Sí, sí. Hay pocos monasterios. Nuestra espiritualidad es hacer obra de misericordia, predicar, bueno, lo que hacemos vos y yo acá, tratar de usar las redes sociales. Ese es nuestro carisma. El ortodoxo es, el ideal es la persona que está delante de Dios rezando. Ese es y que su santidad, de algún modo, ¿no? Hay un ortodoxo que es muy querido, que se llama San Serafín de Sarov, decía: sálvate tú y a tu alrededor se salvarán 1000. Mira. Entonces el ortodoxo solamente se debe preocupar por salvarse, mediante la presencia, la oración continua, ¿no? Y entonces los monasterios, siendo lugares donde las personas están consagradas a la oración, son centros de atracción de muchas personas. La gran cultura ortodoxa rusa, por ejemplo, Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol, los grandes compositores musicales, siempre iban de peregrinación a los monasterios. Claro, ahora es un lugar donde la persona tiene que ir. Está bueno, pero es como... Hasta Putin va a hablar con monjes. Mira. El presidente de Rusia, no sé, supongo que no lo obedecerá, pero es habitual verlo a Putin consultando con monjes. Claro. Muy habitual. Pero para ellos, bueno, qué sé yo. Eso también es interesante porque, bueno, a ver, el monje está de cara a Dios, pero si es que tú dices que mucha gente va y que son visitados, entonces también tienen una grandísima actividad, ¿no? O sea, también es que predican el evangelio. O sea, lo que quiero decir es, son distintas maneras de ver, pero en realidad es la pastoral del cristiano, ¿cierto? Que es, como decía Santo Domingo, ¿no? Hablar con Dios y hablar de Dios, ¿no? O sea que por eso yo empecé diciendo que los mismos elementos que están presentes en nuestra iglesia están presentes en la ortodoxia, claro que sí. Pero con intensidades diversas, con dimensiones distintas, ¿no? Claro. En la iglesia ortodoxa el monacato tiene una dimensión enorme, en la iglesia católica menor, no es que esté ausente. Claro. La paternidad espiritual en la iglesia católica existe también, pero no es un requisito como en la iglesia ortodoxa, que cuando te bautizan te dice, bueno, elegí un padre espiritual, que realmente se hace, ¿no? O sea, son elementos que de repente nosotros hemos olvidado y que otros elementos que de repente ellos han olvidado. Claro. ¿No? Debido al cisma, la riqueza dejó de comunicarse. Nosotros no hemos recibido la riqueza de Oriente y Oriente no ha recibido la riqueza de Occidente a causa de esta grieta que es el cisma, ¿no? De todas formas, hay mucha penetración, pero eso es una tragedia. El cisma es una enorme tragedia. Es la gran tragedia. Por supuesto. De la historia, ¿no? De la iglesia. Por supuesto. Porque es lo que decías al principio, ¿no? O sea, toda esta cuestión de la diversidad también viene de Dios, pero el complicarnos en la diversidad y el hacer partidarismos por la diversidad
eso es una cosa muy de los hombres, ¿no? Y el poner en contra, enfrentarnos por las diversidades. San Agustín decía, ¿no? En la doctrina, unidad, ¿no? Y en lo diverso, caridad, ¿no? Eso No, es él básico. decía, en lo esencial, unidad, en lo opinable, diversidad, en lo opinable, libertad y en todo amor, decía Claro, San Agustín. claro. O sea, hay cosas opinables que, bueno, hay libertad de opinión, ¿no? Y hay cosas que son esenciales a la fe, que están contenidas en el credo, fundamentalmente, bueno, que tiene que haber unidad, si no uno realmente se va, ¿no?, de la Claro, iglesia. claro. Pero, sí. Sí. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más, Magda? Sí, padre, hay muchísimas. A ver. Bueno, justo nos hablan sobre las oraciones. Voy a anexar 2 preguntas. Dice David Sarmiento, Padre Eugenio, buenas noches, disculpe la ignorancia, pero, por ejemplo, el verdadero católico tiene el rezo del laudes, las vísperas, el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, y lo reza según las horas dadas por la Iglesia. En el caso de la Iglesia Ortodoxa, ¿cómo se alimenta espiritualmente aparte de la Eucaristía? A esta pregunta anexo lo de Carlita Nolasco, que nos dice si nos podría hablar sobre la oración de los nudos, que creo que se hacen los ortodoxos, nos dicen un poco. Gracias. Sí, bueno, acerca de la oración, yo les recomiendo que lean el Relatos de un peregrino ruso, que ahí es un libro consagrado a la oración de Jesús. La oración de Jesús es un versículo que dice así, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. En ruso, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Y esa frase reemplaza en la ortodoxia al rosario nuestro mariano y reemplaza también a muchas oraciones. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Bien. Ahora, el arte de la oración consiste en rezar con el corazón. En la Iglesia Ortodoxa, en la antropología ortodoxa, el centro y la raíz de la vida es el corazón, no es la mente, no son los sentidos, sino el corazón. Entonces, el tema es llevar esa oración al corazón y hacer que el corazón rece esa oración, desde el corazón con el corazón. Es una oración breve y la brevedad tiene la ventaja de que uno se distrae menos y al repetirla se va haciendo casi automática. En el relato del peregrino, el peregrino intenta encontrar una respuesta a una exigencia de San Pablo que dice, recen sin cesar, sin cesar. No me acuerdo bien literalmente, lo estoy traduciendo del ruso, pero la oración del cristiano debe ser permanente. ¿Y cómo uno puede rezar de modo permanente? Esa es la pregunta, si uno tiene que trabajar, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Entonces, la propuesta es la de repetir esta oración, se llama oración de Jesús, todo el tiempo mientras uno está haciendo lo que hace, ¿no? Obviamente, en aquella época el trabajo era más bien agrario, en el silencio del campo, o el pastor con sus ovejas, o el carpintero en su carpintería, no tenía dificultad en repetir esta oración. Hasta el día de hoy, esta es la oración más querida de la ortodoxia. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Bien. Ahora, en la ortodoxia se previene mucho de la ilusión en la oración. Es un tema que se trata bastante poco en la tradición nuestra, en cambio en la ortodoxia se habla mucho de la ilusión en la oración y de que uno puede creer que está rezando bien, enorgullecerse de que es un santo, etc. Y entonces para eso se requiere el consejo del Padre Espiritual. Y la guía del Padre Espiritual consiste en muchos casos
de determinar una norma de oración para cada persona. Por ejemplo, un recién bautizado va a rezar menos que una persona que hace 10 años que ya está practicando. Hay una pedagogía en la oración que es personal. Es por eso que una persona, por ejemplo, un ingeniero o un contador, obviamente puede rezar menos por su trabajo que una persona que está en su casa, no sé, jubilado, ¿no? Es un tema personal. Es uno de los temas que trata el ortodoxo, el fiel ortodoxo, con su padre espiritual. Bien, después de la oración del Señor, de Jesús, la mayor forma de oración es la liturgia divina, que no es un ritual, sino que es una auténtica oración, ¿no? La Santa Misa, que decimos nosotros. Y que en la Iglesia Ortodoxa se celebra otro rito, el rito bizantino, que se llama, es muy distinto de nuestro rito. Hay en la Argentina, hay iglesias ortodoxas, también hay un monasterio bizantino católico. Yo en mi canal aprovecho hacer un poco de publicidad. En el Tesoro de la Isla tengo unas entrevistas a monjes bizantinos católicos, explican un poco. Y después, siempre en la ortodoxia se reza frente a una imagen sagrada. Imagen sagrada es parte de la oración. La imagen sagrada no es que vos la ves, sino que ella te ve. Imagen sagrada es una ventana visible al mundo invisible. O sea, Dios se hizo visible en Cristo y ese carácter visible de Dios se continúa en el ícono, que es la imagen sagrada. Busquen ustedes en internet la palabra ícono y verán lo que es una imagen sagrada. No son imágenes tridimensionales, no son estatuas, no son esculturas, sino que son imágenes chatas que tienen una perspectiva invertida, que se llama, que hace que vos sientas que la imagen te está viendo, en lugar de vos viéndola. Entonces, vos delante de la imagen se prende una vela, generalmente, y se reza. Se reza la oración de Jesús, se rezan los salmos, ¿no? Se utiliza mucho la salmodia. Después hay unas normas de oración que son oraciones escritas por santos padres, San Juan Crisóstomo, San Basilio, San Macario, etc., que los ortodoxos las conocen de memoria. A la mañana y a la tarde son siempre las mismas oraciones, 10 o 12, ellos tienen un ayuno más largo para la Eucaristía, ayunan 12 horas antes de comulgar, se confiesan siempre antes de comulgar, es casi obligatorio, no nosotros, ¿no? Nosotros podemos o no confesarnos, cada vez que comulgamos, en ellos sí. La confesión es grupal, no es individual, quiere decir que, excepto excepciones, la absolución es grupal. Es interesante cómo lo hacen. Si alguien tiene algún pecado grave, va y se acerca al sacerdote y se lo confiesa al oído, pero si no, el sacerdote te da una absolución grupal. Y bueno, después, obviamente, en los monasterios, las oraciones son larguísimas. Realmente, cuando uno va a un monasterio, yo he ido a monasterios rusos, y se pierde el sentido del tiempo. 3, 4 horas, 5 horas en oración. Parado, ellos no rezan sentados. En las iglesias no hay bancos, sino que la gente reza la misa de pie. Eso en la iglesia rusa, ¿no? No sé si respondí, es un tema muy amplio. Hay muchísimos escritos acerca de la oración, es el tema preferido en la ortodoxia. Está bueno. Es el tema preferido, el tema de la oración. Está bueno. Magda, sí. ¿Tenemos alguna otra preguntita más? Ya estamos casi en el límite del tiempo, ¿sí? Tenemos muchas preguntas y hay bueno, no sé cuál elegir, perdone la gente. Nos dicen si hay órdenes religiosas como en la Iglesia Católica, como los dominicos, franciscanos, y luego si bueno, en lo que es los libros ortodoxos, nosotros los católicos de rito latino, ¿podemos leerlos normal o hay algún peligro? Sí, obviamente, acerca de los libros, son los mismos libros de los santos padres. Ustedes agarren a cualquier santo padre
de la iglesia antes del cisma, que puede ser San Agustín, que puede ser San Basilio, que puede ser el Dionisio Areopagita, y puede ser tantos otros santos padres. Ellos consideran muy alto a Orígenes, aunque después fue comulgado Orígenes, pero tiene libros muy interesantes. Hay un resumen de todas las enseñanzas de los santos padres, siempre acerca de la vida espiritual, se llama Filocalia, que supongo que estará en internet, está traducido, está publicado en español. La Filocalia ustedes van a encontrar la literatura clásica ortodoxa, que es la misma que la nuestra. O sea que nosotros, un poco, hoy nuestra lectura no están orientadas a los santos padres de la antigüedad, sino a autores modernos, ¿no? Temas más actuales. En cambio, ellos consideran, repito, que lo antiguo es más valioso que lo moderno. Pero sí, obviamente, sí. Después hay autores ortodoxos actuales que se pueden leer con mucho provecho. Hay un sacerdote, Alexander Men, muy conocido, que fue asesinado cruelmente con un hachazo en la cabeza en las afueras de Moscú en el año 89, un mártir de la fe. Ya en la época de la perestroika, de todas formas, lo asesinaron. Recuerden ustedes que en la iglesia rusa murieron más o menos 500.000 entre sacerdotes y obispos y laicos martirizados, ¿no? Es la iglesia del martirio. Hay muchos más mártires del siglo XX ortodoxos que de toda la historia de la iglesia antigua, ¿no? Y ninguno renunció a la fe, ningún ortodoxo renunció a su fe. Eso hay que aclararlo, hay que saberlo, para honrarlos, que murieron muchísimos obispos, cientos de obispos, martirizados, asesinados, miles y miles de sacerdotes, y ni uno renunció a su fe, para que vean lo que es la fe de esta gente, ¿no? Bien, hay un sacerdote, Alexander Men, decía que tiene libros publicados en español, o traducidos al español. Uno es El Hijo del Hombre, que es un relato de la vida de Cristo. Y después hay muchos autores ortodoxos que no están traducidos. Van a encontrar, sí, de vez en cuando, en algunos, palabras muy malsonantes contra la Iglesia Católica. Yo las dejo pasar. Yo aprovecho lo que me es útil, y lo que no lo aprovecho, lo descarto, ¿no? Así que yo algunas cosas las descarto por considerarlas un prejuicio contra el catolicismo, pero no me privo de la riqueza que contienen los escritos de estas personas, ¿no? Pero ya les digo, la literatura espiritual de ellos es la patrística, los santos padres, los escritos de los monjes. Acerca de las órdenes religiosas, no, ellos no tienen estas órdenes religiosas. Ellos tienen algunas reglas de vida, entre ellas la más importante es la de San Basilio, pero también de la San Teodoro Estudita y algunos otros que escribieron reglas monásticas, que son indicaciones muy concretas, hasta el detalle, a qué hora se levantan, qué hacen después de levantarse, etcétera, cuáles son las funciones del ecónomo, del administrador, del cocinero, etcétera, y viviendo esa regla la gente se salva. No tienen órdenes religiosas, así como las tenemos nosotros. Tienen diversas reglas y cada monasterio se atiene a una regla más o menos estricta. Son muy estrictos, realmente muy austeros. Los monasterios ortodoxos se toman totalmente en serio la mortificación de la carne, el ayuno, el poco sueño, etc. Es muy dura la vida de un monje ortodoxo. Wow, qué bueno. Así que eso. Muy bien. Bueno, hemos llegado ya a tiempo completo. Ha sido una hermosa conversación, Padre Eugenio. Realmente nos ha enriquecido muchísimo. Había muchísimas cosas que ciertamente desconocemos. Para nosotros son totalmente novedosas porque, bueno, no tenemos contacto, ¿no?, con esa realidad, con ese mundo. En otra oportunidad estaría muy bueno tratar, por ejemplo, acerca de cómo es la vida de un misionero católico entre los hermanos ortodoxos, ¿no? Eso sería también una cosa muy interesante. Cómo es la cuestión en la práctica concreta del ecumenismo católico, ¿no?, y de la búsqueda de la unidad que tiene que haber entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Tenemos grandes representantes como San Josafat, por ejemplo, ¿no?, que buscó muchísimo la unidad
en las iglesias. Podríamos hablar también de los llamados, de los uniatas, ¿cierto? Que podríamos... Mucho gusto. ¿No? Entonces, bueno, Estoy a tus órdenes. Queda abierta entonces Cuando toda quieras, la... estoy a tus órdenes. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Un placer y bueno, te felicito por lo que haces y lo hacen todos tus colaboradores. Bueno, yo Te también, mando un gran abrazo. y yo también te felicito, padre, porque magnífico el trabajo del Tesoro de la Isla.